Pues nada, más falta Byron. Ah, no, Félix. Sí, vale. No, ¿qué quieres que haga? Bueno, me toca. Ah, bueno. ¿Le empiezo? Ah, ¿O sí. los espero, doctor? ¿Y está grabándose ya? Ya. Bueno. Quiero esto. Bueno. Bien, pues voy a continuar con el tema que ya habíamos empezado de anemias carenciales. En la clase pasada vimos sobre todo de vitamina B12 y folatos. Y aquí puse como algo de incidencia, sobre todo, y epidemiología en México, sobre todo estas anemias que son por talla baja y deficiencia de nutrimentos son las más prevalentes, sobre todo en poblaciones que son vulnerables, de bajos ingresos, indígenas y sobre todo al sur de este país. Es en donde tenemos más esta migración de personas, entonces es muy común que tengamos las anemias carenciales. Bueno, la primera va a ser la deficiencia de la vitamina E. La vitamina E se ha visto que tiene diferentes eh, efectos con respecto a la salud. Los más importantes son los antioxidantes y sobre todo actuando como protector de la membrana del eritrocito frente a la oxidación de los lípidos, aunque no es exclusiva del eritrocito, en general es de todas las células, pues para efectos de la clase es más hacia los eritrocitos, además de inmunomodulación y efecto antiplaquetario, dado que produce una disminución de la prostaglandina E2, mejora esta proliferación de linfocitos cuando estamos ante una infección, además de inhibir la agregación plaquetaria y los cambios oxidativos dentro de nuestra membrana celular. Estos son un ejemplo de los alimentos que son ricos en vitamina E, sobre todo aceites de origen vegetal, la soya, las almendras, la avena, algunos chocolates, sobre todo cuando son arriba del 85% de cacao, y el aguacate. Existen diferentes formas de presentación de la vitamina E, llamadas tocoferoles. Está el alfa, el beta, el gamma y el delta. El que se ha visto que tiene mayor pues actividad antioxidante es el alfa tocoferol y de hecho más adelante vamos a ver, pero es con el que se tiene que hacer la suplementación. Como un poquito de historia, desde 1967 se describen los primeros casos de anemia hemolítica, sobre todo en los recién nacidos, tanto de término como prematuro, sobre todo de bajo peso al nacimiento, que tenían deficiencia de vitamina E y pues se presenta como una anemia hemolítica. Dado que estos requerimientos vienen específicamente de la dieta, la composición que se hace de los ácidos grasos en la membrana hace como más susceptible al glóbulo rojo a esta peroxidación de los lípidos y esto hace pues que se hemolicen mucho más fácil. Entonces, como vimos, la fuente de la vitamina E pues son los alimentos ricos en esta, que ya los vimos anteriormente. Entonces, los factores de riesgo para nosotros presentar esta deficiencia va a ser obviamente en primer lugar la alimentación, en segundo la prematurez, dado que simplemente por el hecho de ser prematuros, tienen un riesgo aumentado de que los glóbulos rojos estén más predispuestos a esta hemólisis, además agregándole una deficiencia de vitamina E y una poca absorción a nivel intestinal y unos bajos depósitos de vitamina E, pues estos pacientes van a ser como los más propensos a tener la deficiencia. Además de esta administración de agentes oxidantes y una desnutrición en el niño arriba del año, sobre todo asociada a enfermedades hepáticas, a fibrosis quística o alguna malabsorción de grasas. En realidad, la clínica, la más importante, es neurológica y cardíaca porque hacen muerte de los nervios periféricos y los niños llegan con ataxia, específicamente como afectación de las neuronas sensoriales,
Sin embargo, pues para efectos de la clase, obviamente lo más importante es sospecharla en un niño que tiene una anemia crónica, que está haciendo datos de hemólisis, que está en el primer trimestre de vida. Se va a presentar con algo de edema, sobre todo en extremidades inferiores, párpados y genitales. Pero bueno, más adelante vamos a ver lo que es el nadir fisiológico, pero el nadir es mucho más pronunciado, casi con 7 de hemoglobina para estos bebés y aumento de los reticulocitos. Entonces, como les mencionaba, va a ser una presentación autolimitada entre la cuarta y la sexta semana de vida, salud, con niveles de hemoglobina más bajos de lo esperado para la edad y el peso al momento del nacimiento, y sobre todo vamos a ver cambios en los eritrocitos. Recordando que de todos modos en el recién nacido el hecho de la anisocitosis y la poiquilocitosis es muy común. En estos pacientes va a ser todavía más pronunciada, además de ver muchas células fragmentadas y aumento tanto de los retis como de las plaquetas y células en diana, que obviamente nos hacen todavía sospechar más en una hemólisis. La verdad, para el diagnóstico no hay directrices como tan específicas de cuándo yo decir que es una deficiencia o no. Sin embargo, nos ponen como dos opciones. Una son los niveles séricos, que, bueno, la vitamina E, como vimos anteriormente, siempre se va a unir a las lipoproteínas. Entonces, el hecho de tomar los niveles séricos va a ser muy dependiente de cuántos lípidos plasmáticos tengamos. Entonces, por eso, si se fijan aquí, varía un poquito o mucho eh, el cuándo yo decir que es deficiente. Para los adolescentes y adultos es menos de 12 micromoles por litro y entre los 7 meses y los 9 años va de 12 a 24, digo, a 40 milimoles por litro. Como les digo, como no es confiable, se hizo esta relación entre el tocoferol total por el gramo de lípidos plasmáticos. Si esta relación es menos de 0,8, ahí yo puedo decir que es una deficiencia. Además, algunos otros autores lo que recomendaban era hacer como esta exposición in vitro, en donde a los eritrocitos, es el apartado A, se les expone a peróxido de hidrógeno y posteriormente tenemos las células crenadas o datos de hemólisis en nuestro frotis. Y pues para el tratamiento, la verdad es que es difícil en México encontrar un suplemento que sea exclusivamente con vitamina E. De hecho, puse estos dos, que son los que tienen mayor concentración de vitamina E, pero no vienen solos. Siempre vienen con a veces con complejo B, a veces vienen con vitamina C o con zinc y algunos hasta vienen con hierro. Entonces, si se fijan la cantidad de unidades internacionales, pues es un rango también amplio de 5 a 25 unidades, que es como la dosis diaria que se puede dar. Aquí viene por edad, cuánto es la dosis recomendada, pero no hay una dosis tóxica, entonces no hay como un límite superior de cuánto le podemos dar. Estos casi siempre se calculan ya sea en base al hierro, en base al zinc, porque ahí si no nos tenemos que pasar de dosificación. Y se recomienda que se dé a partir del 10.º día de vida y solamente hasta el tercer mes de vida también. Bueno, eso fue la vitamina E. Vamos a pasar a vitamina B2 y vitamina B6. La vitamina B2, que es la riboflavina. Bueno, vamos a ver que estas dos vitaminas que pertenecen al complejo B van a estar sobre todo participando en reacciones de oxidorreducción y van a como formar parte de los metabolismos de tanto hidratos de carbono como de proteínas, de algunos aminoácidos, siendo coenzimas esenciales para estas acciones. Y vamos a ver que aunque aquí nada más está la vitamina B2, más adelante viene la vitamina B6, las fuentes son muy parecidas, sobre todo alimentos de origen animal, carne, queso, leche, huevos y carne de vísceras, ajá, como el hígado. ¿En cuándo yo sospechar de un paciente que va a tener deficiencia de vitamina B2 o deficiencia de vitamina B6? Cuando tienen diarrea crónica o algún síndrome de mala absorción, estas vitaminas se absorben a nivel de intestino delgado.
algún trastorno hepático, sobre todo en pérdidas, ya sea por hemodiálisis o diálisis peritoneal, y con el consumo de barbitúricos a largo plazo. En la clínica va a ser muy parecida, sobre todo en estas células de recambio constante, en mucosas y piel van a ser las más afectadas, mostrando que ilitis, esta pues que es la maceración de las comisuras en los labios, como vemos aquí, cuando se sobreinfectan, lo más común es que se sobreinfectan con cándida y hacen unas placas blanquecinas que pigmentan la lengua de magenta. Eso se llama boqueras. Y además de dermatitis seborreica, que vemos que pues es esta superficie que va a estar oleosa, eritematosa que se empieza a descamar, y a nivel de los ojos, además del queratocono, va a haber neovascularización, como vemos aquí, y queratitis corneales con fotofobia dependiendo del grado de afectación de nuestro ojo. Y la piridoxina, que es la vitamina B6, esta sobre todo va a tener algo diferente a la vitamina B2, que sí va a participar en la síntesis del grupo hemo y y la biosíntesis de algunos ácidos nucleicos. También por eso es pues de suma importancia. Aquí les puse como una ejemplificación de los alimentos que son ricos en esta, pero si se fijan es parecida a la B2. Le agregamos nada más las legumbres. Igual las causas, pues lo primero es la desnutrición, alguna malabsorción, esta se absorbe a nivel de ayuno, y los fármacos que inactivan la piridoxina, como antiepilépticos, la isoniazida, que en nuestro medio es muy común por toda la tuberculosis que tenemos, la hidralacina y los corticosteroides, que esto pues a nivel de nuestro medio, con nuestros pacientes que usan estos medicamentos, también habrá que sospecharse. Para esta deficiencia de la piridoxina, la neuropatía periférica es lo más común, sin embargo, también estas células de recambio constante se ven afectadas y la dermatitis seborreica también es muy común que se presente junto con la glositis en adultos y adolescentes. La confusión y anomalía, sobre todo del estado de alerta, si llegan a presentarse en los lactantes, las convulsiones refractarias a tratamiento con anticomiciales y pues algo que por lo que nos pueden interconsultar puede ser una anemia simplemente normocítica que no alcanza los niveles de hemoglobina adecuados, eh, o puede llegar a presentarte también como sideroblástica. Entonces, para el tratamiento, también los puse juntos porque es difícil encontrar el suplemento que venga solo con vitamina B2 o con vitamina B6. De hecho, casi siempre viene todo el complejo con 2, 1, 3 y 12. Em, para la piridoxina sí hay algunos suplementos que vienen solos, que se usan sobre todo en los pacientes con tratamiento con isoniazida para tuberculosis, pero para niños vienen solo estas presentaciones que son en jarabe. Aquí les puse las dosis de 5 a 30 miligramos una vez al día hasta que se recupere. Esta, a diferencia de, por ejemplo, del hierro, independientemente del tiempo que tardemos en llegar, perdón, a niveles normales, no es necesario dejar más tiempo. Una vez que lleguemos a esos niveles se puede suspender. Y para la piridoxina es de 50 a 100 miligramos una sola vez al día. Y por último, la deficiencia de algunos oligoelementos que también nos pueden producir anemia o agravar una anemia que ya tenemos en tratamiento, sobre todo el zinc y el cobre, pero hay otros como magnesio, manganeso también que puede como actuar o hacer que esta anemia que tenemos ya por deficiencia de hierro no alcance los niveles óptimos de hemoglobina. Entonces, tanto el zinc como el cobre van a ser oligoelementos esenciales para la hematopoiesis normal y el cobre sobre todo para la diferenciación de células progenitoras hematopoyéticas. Afectan no solo en el ámbito hematológico, sino también el crecimiento sistémico, en el metabolismo, sobre todo en la respuesta inmunitaria y producción de algunas citocinas y así como una regulación endocrina sana. Se ha visto que las anemias por deficiencia de hierro, hasta un 55% están coexistiendo con un déficit de zinc. Entonces, esto me pareció como importante porque nunca nos ponemos como a sospechar de aquel paciente que tenemos con deficiencia de hierro que está teniendo una mejoría parcial
que se está tomando adecuadamente el hierro y tenemos unas dosis óptimas, ¿por qué no estamos alcanzando los niveles de hemoglobina? A lo mejor los depósitos sí, pero los niveles como tal de hemoglobina o de eritrocitos totales no. Esta podría ser una de las causas principales, que también esté asociada a un déficit de zinc. Eh, en México, la verdad es que lo suplementamos muy poco y esta tablita son de valores de referencia. En realidad son para todo Latinoamérica. Es un estudio que se hizo en Venezuela, en donde pues se vio que en realidad todo Latinoamérica está muy poco suplementado, tanto de zinc como de cobre. Y pues vienen aquí los niveles inferiores y los niveles superiores, tanto si son femeninos o masculinos. Aquí sí hay una como homeostasis importante que tenemos que pues ser muy conscientes, dado que sí, el déficit de zinc va a coexistir con esta deficiencia de hierro y al momento de hacer la redistribución del zinc de los pocos depósitos que tenemos, muy poco va a llegar a médula ósea para empezar a pues a formar células nuevas. Sin embargo, al momento de suplementar, si nosotros excedemos nuestros límites superiores, que aquí se los puse por edad, una vez que los superamos, el exceso de zinc va a hacer que el cobre no se absorba de manera correcta. Entonces, podemos perpetuar que esta anemia se siga propagando, pero ahora por una deficiencia de la absorción del cobre. Entonces, aquí sí, como a diferencia de las vitaminas B y de la vitamina E, sí hay un límite superior para la suplementación por esta deficiencia que puede haber una vez que se excede de la absorción del cobre. Y pues como vimos hace ratito, la deficiencia de la absorción del cobre también nos va a perpetuar la hematopoiesis normal. Aquí les puse los valores de cuando nosotros decir que es un déficit de zinc, es abajo de 65 microgramos por decilitro y del cobre es abajo de 0,1 miligramos por litro. La clínica, la verdad es que es muy variable porque va a depender del déficit, si es un déficit leve o si es un déficit grave, pero en ambas tiene afección sobre todo de mucosas, al igual que las vitaminas B. Cuando es un déficit leve, sobre todo pensar o sospechar en un paciente que pues tiene anemia, pero también que tiene infecciones recurrentes, porque se ha visto que en déficit leves altera sobre todo la maduración de los linfocitos T y este efecto como inmunomodulador que tiene junto con la interleucina E2 hace que todo el tiempo estemos como en un proceso de inflamación y muchas veces se puede volver como esta anemia crónica, pero por inflamación. Eh, Sin embargo, en un déficit grave, sí llegamos a ver infecciones interrecurrentes que son mucho más severas, trastornos de la conducta, a veces retraso del crecimiento y se empieza a hacer una hematopoiesis extramedular y podemos llegar a tener hepatosplenomegalia. Y para la deficiencia de cobre, este es un síndrome como muy común, que la verdad yo no he visto tanto porque la deficiencia de cobre es muy poca, pero se llama enfermedad de Menkes. Eh, Sobre todo pensarla en aquellos neonatos que fueron de bajo peso al nacimiento, que no han tenido ninguna alimentación, que por alguna razón no están teniendo tampoco un aporte parenteral, que se presenta con ictericia, con hipotermia, que hace también hipoglucemias. Las características como fenotípicas son muy comunes. Tienen micrognatia, mejillas pronunciadas, pectum excavatum, piel laxa y el cabello que le llaman como kinky hair, que es como un cabello, un rulo muy apretado que se ve, pues sí, como si estuviera como enredado. Y lo importante aquí es que si no se detecta antes del cuarto mes, empiezan a tener regresión psicomotora. Y pues nada, la suplementación, que una vez más, la suplementación por sí sola, tanto de zinc como de cobre, es complicada el encontrar alguno que sea para niños. Sí hay, sobre todo para adultos que vienen en tabletas, pero como vimos en las diapositivas anteriores, esto se presenta sobre todo en lactantes. Encontré que este sí se vende en México, pero en realidad no viene solo con zinc, viene con vitamina C, que esto favorece su absorción, y
Muy poquito llega a México, la verdad es que está carísimo, cuesta como 400 pesos y viene junto el zinc con el cobre. Aquí nada más como tener en cuenta de que se tiene que suplementar basándonos en el cobre, no en el zinc, para no pasarnos de la suplementación. Bueno, esto fue todo por las anemias de origen carencial. Ahora vamos a pasar a la anemia del prematuro. Aquí les puse como un dato, en Latinoamérica la población presenta un estado de ferropenia crónica sin anemia hasta en un 55%, y esto es sobre todo dañándonos los depósitos. Y cuando se ha investigado del por qué se perpetúa o del por qué se queda todavía con este estado de ferropenia crónica, son pacientes que pues fueron prematuros o que estuvieron hospitalizados bastante tiempo en el momento del nacimiento, y por eso como la importancia de hablar de este tema. La anemia prematuro es una anemia crónica que se va a presentar entre la cuarta y la sexta semana de vida, en donde el nadir de hemoglobina, que de por sí va a ser bajo al momento del nacimiento, en estos pacientes va a ser todavía más bajo y va a afectar sobre todo a aquellos recién nacidos por debajo de las 32 semanas de gestación. Entonces, si recordamos, una vez pues que el bebé nace, hay un aumento de la saturación de oxígeno, de tener un estado hipóxico de casi el 50%, empezamos a pasar a un estado del 95% de oxigenación o superior. Esto hace que nuestra eh, eritropoyetina sea un poco menos susceptible al estado de hipoxia que teníamos cuando pues estaba en la vida prenatal. Este cambio también en la síntesis de nuestra hemoglobina fetal a nuestra hemoglobina de adulto es importante porque sabemos que se tiene con la hemoglobina de adulta una mejor afinidad por el oxígeno hacia los tejidos. Entonces, como que hay una retroalimentación negativa en donde nuestros tejidos están diciendo que realmente ya tenemos un aporte de oxígeno adecuado. Sin embargo, esta eritropoiesis no se está haciendo de manera normal. Además que, pues esta transición de un entorno hipóxico intrauterino a uno extrauterino que está rico en oxígeno hace que de manera normal en un recién nacido sano haya una disminución fisiológica postnatal. Entonces, cuando nosotros hacemos el clipaje del cordón umbilical, nosotros hacemos este como estímulo de el aumento también de la oxigenación, y en combinación con este aumento de la saturación de oxígeno en la sangre y una mayor oxigenación tisular, provoca una reducción algo transitoria de la eritropoyetina, lo que hace que estos niveles estén disminuidos como de manera temporal. Sin embargo, en el recién nacido prematuro, como todavía sus receptores son menos susceptibles a estos cambios, no alcanza a hacer una homeostasis entre estos factores. Entonces tenemos este nadir fisiológico que va a ocurrir en todo recién nacido, sea prematuro o sea de término, que es una disminución de hemoglobina que realmente es bien tolerada, que ocurre entre las 6 y las 12 semanas de gestación, de vida postnatal, perdón. Alcanza unos niveles mínimos de hasta 9,5, pero puede llegar hasta 13 gramos por decilitro. Sin embargo, en el recién nacido prematuro de menos de 32 semanas de gestación, este nadir fisiológico se llega antes, llega entre las 4 y las 6 semanas postnatales, y de hecho es mucho más bajito. Si bien acá podía alcanzar casi los 11 gramos, aquí apenas se alcanza los 8, teniendo a veces hasta menos de 7. Este nadir es sobre todo por los quimiorreceptores renales. Al momento de nuestra vida prenatal, todavía estos receptores renales no están en completo funcionamiento, y de hecho es más el origen hepático. Em, Estos niveles se van a adaptar a la vida extrauterina, sin embargo es un adaptamiento o una adaptación lenta. Y en el recién nacido pretérmino no existe esta adaptación. Además que, como vimos anteriormente, la producción de eritropoyetina y la eritropoiesis mieloide van a aumentar de manera, pues, paulatina. Justo por esto existe esta clasificación. Si bien acá vimos que se presenta entre las 4 y las 6 semanas, de manera precoz se va a decir cuando es menor a las 2 semanas de vida y ya empieza a haber pues estos niveles de hemoglobina bajos. Y la tardía es que se presente casi como en un recién nacido de término, que son hasta las 12 semanas de vida postnatal.
Entonces, ¿qué factores de riesgo? Como lo vimos, lo principal, pues obviamente es la prematurez, sobre todo aquellos menores de 32 semanas de gestación. Y dado que en el tercer trimestre ocurre esta transferencia intrauterina de hierro de la mamá hacia el bebé, pues estos bebés al no llegar a su tercer trimestre pierden este 75% de transferencia y nuestros depósitos en nuestro recién nacido van a ser mucho más bajitos y se van a agotar mucho más rápido por esta fase hematopoyética de transición. Además, algunos factores maternos afectan también a que los depósitos estén disminuidos por la transferencia disminuida de hierro, como es la obesidad, la diabetes gestacional, la hipertensión y la restricción de crecimiento intrauterino. Y como tercer factor importante que metían muchos artículos es la flebotomía. Obviamente, al tener nosotros un bebé prematuro, es un bebito que va a estar requiriendo toma de muestras muy seguido, si no es que desde el nacimiento. Además que hasta el 33% de los embarazos que son monocigotos monocoriales tienen esta transfusión de gemelo a gemelo. No, bueno. Este es un esquema de la homeostasis del hierro. Si bien en alguna clase vimos cómo la hepcidina es como nuestro factor importante para la reabsorción del hierro y para su estimulación por medio de la ferroportina, aquí tenemos como de manera extrínseca los factores que van a influir en esta homeostasis, como es la hipoxia tisular y la transición de la hemoglobina fetal a la hemoglobina de adulto. Acá tenemos la gestacional y sobre todo las flebotomías, que era lo que les mencionaba de la toma de muestras, la restricción de crecimiento intrauterino y esta insuficiencia placentaria para los depósitos de hierro al momento del nacimiento. Y además de esto, pues una deficiencia de hierro que también puede coexistir con una anemia del prematuro. Entonces, al momento de tener todos estos factores externos, la hepcidina se va a ver muchas veces mermada, se pudiera decir, y esta ferroportina no va a poder hacer esta reutilización del hierro. Y los depósitos que tenemos o el hierro que está guardado sobre todo en macrófagos va a tener que salir a plasma por requerimientos del paciente. Entonces esta homeostasis no va a existir. Además de que nuestro paciente va a ser poco susceptible a la eritropoyetina que apenas se está formando y que esta realmente tiene una retroalimentación negativa por parte de los tejidos porque en los tejidos va a haber una adecuada oxigenación aunque no tengamos niveles adecuados de hemoglobina. Entonces, además de los factores de riesgo que habíamos visto anteriormente, hay dos etiologías que son pues simplemente del prematuro, que es la inadecuada producción de eritrocitos, perdón, y una vida media mucho más corta del glóbulo rojo. Como sabemos, el principal factor de crecimiento hematopoyético va a ser la eritropoyetina y su producción va a aumentar después de las 30 semanas de gestación. Entonces, si tenemos un paciente prematuro, simplemente por la prematurez ya va a tener eh, niveles de eritropoyetina más bajos. Además que el recién nacido prematuro crece mucho más rápido. Entonces, este efecto combinado entre la síntesis disminuida de la eritropoyetina y el metabolismo aumentado va a ser la inadecuada producción de eritrocitos. Simplemente en el recién nacido, así se determinó, la vida media del eritrocito disminuye hasta un 20 un 25%. En el recién nacido pretérmino disminuye casi el 50%. Entonces, en lugar de tener un eritrocito que me dura 120 días, va a estar con una vida media entre 35 y 50 días. La verdad, estas tablas, aunque son un poco largas, me pareció importante ponerlas porque aunque sí tenemos un paciente prematuro y ya vimos que solo por la prematurez va a tener este nadir fisiológico mucho más bajo, siempre puede coexistir con alguna de estas otras causas, la hemorragia placentaria o hemorragia fetal o que tengan esta transfusión feto-materna o feto a feto. Este, esta, en el periodo neonatal, ya sea si fue un parto prematuro que no estuvo planeado, que fuera por vía vaginal, que tuviera algún sangrado como algún cefalohematoma, que estuviera haciendo ahí hemorragia
subgaleal o algo más que nos esté haciendo pérdidas también de la hemoglobina, así como algunas anemias hemolíticas, el pensar que es alguna incompatibilidad del grupo A, B o alguna infección junto con alguna carencia de vitamina E, pues estaría mermando todavía mucho más los valores de hemoglobina. Y estas, aunque son poco comunes, sobre todo las anemias aplásicas secundarias, alguna infección intrauterina, pues si ya descartamos el resto, pudiéramos llegar a pensarla si nuestro paciente aún no alcanza una vez suplementado. Entonces, ¿cómo se va a presentar esta anemia? Va a ser una anemia normocítica, normocrómica, con aumento de los reticulocitos, que si bien a veces es complicado hacer el diagnóstico, porque recordando que en los primeros 3 días de vida los reticulocitos pueden ser de hasta el 6% en un recién nacido sano. Entonces, el ver este valor muchas veces puede confundirnos, pero suele ser regenerativo. También en nuestro frotis es bueno recordar que puede haber presencia de eritroblastos y esto no es pues algo que nos oriente a algo maligno, sino que es normal hasta el 4 día de vida. Y de los valores séricos, pues disminución de la eritropoyetina, aumento de la ferritina. Hay que hacer siempre bilirrubinas totales para descartar las patologías previas comentadas y un test de Coombs también para descartar alguna hemólisis. Aquí les puse los valores normales, pero en realidad pues no va a ser tanto énfasis, es más bien ver en qué semana estamos, la edad corregida, y aquí abajito me gustó que viene como el tiempo en el nadir, para que no se nos olvide que podemos sobrediagnosticar una anemia pensando que siempre está por delante nuestro nadir fisiológico y se va a autolimitar y va a recuperar. Entonces, ¿qué síntomas va a presentar el paciente? El recién nacido prematuro con una anemia, pues obviamente disminución del aumento del peso a pesar de una ingesta calórica adecuada. Puede tener síntomas cardiorrespiratorios, taquicardia, taquimnea, algún soplo, disminución sobre todo de la actividad, va a ser aletargado, con dificultad para alimentación y puede llegar a tener episodios de apnea o de bradicardia, además de acidosis metabólica por el aumento del ácido láctico secundario a este metabolismo anaerobio en los tejidos que son relativamente hipóxicos y pues palidez, ¿no? ¿Qué tratamiento tenemos? En realidad solo hay como dos vertientes, aquellos que están a favor de la transfusión de los glóbulos rojos y aquellos que están a favor de la suplementación, tanto aplicación de eritropoyetina junto con hierro y con vitamina E. Hay diferentes directrices de cuándo transfundir. Casi todas recomiendan siempre tener en cuenta el hematócrito sanguíneo y junto con eso, dependiendo de la situación clínica del paciente, tú decidir si se transfunde o no se transfunde. Solo si pues los grupos sí te recomiendan que de preferencia sea de un solo donante, hacer alicuotas pequeñas y se pueden almacenar hasta 42 días. Había mucha controversia entre más tiempo se quedara como guardada la alicota, qué tanto iba a aumentar el porcentaje de otras sustancias que se iban a transfundir, pero realmente se ha visto que 42 días es un tiempo adecuado y que no causa pues ninguna otra alteración. De preferencia que sea por una vía única, puede ser tanto central como periférico, solo sí recordar que una vía central pues obviamente va a tener un ritmo mucho más elevado de transfusión y tiene un riesgo mayor de sobrecarga, pero en realidad sí se puede transfundir por una vía central, infundir para un tiempo prolongado entre 1 y 3 horas, siempre quitar el aporte que estamos poniendo de la transfusión a nuestro volumen total hídrico que tenemos en nuestros bebés y aquellos pacientes que están hemodinámicamente inestables o que sean como fácilmente descompensables, valorar una dosis única de diurético una vez que empieza la transfusión, puede ser entre la media hora y la hora en la que se está transfundiendo, poner una dosis única de furosemida de 0,5 a 1 para evitar también esta sobrecarga. Aunque hay algunos artículos que mencionan que ya no es necesario hacerlo, si se transfunde a 10 mililitros por kilo, hay otros pues que sí le dan la importancia, yo creo que depende de cada paciente. Este es de la guía mexicana que vienen como las directrices de cuándo transfundir. Me pareció como diferente porque en este previo, que es de la Sociedad Americana,
solo toman en cuenta el hematócrito y nosotros en la guía mexicana sí tomamos en cuenta el nivel de reticulocitos, pensando en que la médula está pues respondiendo realmente a esta eritropoyetina que es bajita, pero que sí está haciendo su trabajo. Y para la eritropoyetina hay mucha controversia de si se usa o no se usa, pero creo que es por lo que más nos podían interconsultar, por cuándo iniciar la eritropoyetina a un recién nacido y si se va a beneficiar de esta. Lo que sí había como muchos puntos como muy claros en todos los artículos. Una es que no te va a prevenir que transfundas, que lo transfundas menos. En realidad no se ha visto que por poner eritropoyetina se va a transfundir menos. Otra de las cosas es que si se inicia antes de los primeros 8 días de vida, no demuestra ningún beneficio y de hecho se asocia a retinopatía del prematuro, dado que la eritropoyetina también hace neogénesis de la vascularización, puede llegar a perpetuar también, si ya tiene algo de retinopatía, a hacerlo a un grado más alto. Entonces menor de los 8 días no se recomienda, aunque si se fijan en las dosis, sí te dice que inicies entre el tercer y séptimo día de vida a 250 unidades por kilo, 3 veces por semana, vía subcutánea o endovenosa por 4 horas o en 24 horas mezclada con tu nutrición parenteral. Eh, en otros artículos vi que puedes usar esta misma dosis nada más posterior a los 8 días para no hacer el mayor riesgo de la retinopatía. Y también un punto de buena práctica era la suplementación con hierro, que puede ir de 2 a 4 miligramos por kilo de hierro elemental para mantener una ferritina siempre arriba de 100 o una saturación de transferrina arriba del 16%. Puedes durar casi un mes administrando el- la suplementación con hierro o hasta que cumplas las 35 semanas postnatales. Y para el folato y la vitamina B12 no hay como dosis específicas y esto se veía más como mezclado en nuestra nutrición parenteral, pero que sí se podía aumentar, sobre todo en las primeras semanas de vida se puede hacer una suplementación en conjunto. Esta también es de la guía mexicana, que aquí vienen en qué pacientes sí está indicado, sobre todo en aquellos de bajo peso al nacimiento, menos de 1 kilo, o entre 1 kilo y los 1250 que tenga algún factor de riesgo, sobre todo respiratorio, que esté con CPAP, que esté con alguna ventilación mecánica o que se haya transfundido en las primeras 48 horas de vida. Eh, Hacía énfasis como de solo se puede ofrecer el hierro si ya se puede ofrecer la vía oral para mejorar la absorción. Aquí no hablaban de la administración del hierro intravenoso, que era justo pues lo que veíamos en la clase de Luis. Este, mm, ¿Qué más? Ah, bueno, lo que les decía, que se recomendaba iniciar a partir del 8.º día de vida. Aquí están las dosis y el tiempo hasta cumplir las 35 semanas corregidas y mantener siempre un hematócrito por arriba del 45% y un recuento de reticulocitos mayor al 2% después de las 2 semanas, porque sabemos que al principio es normal tener hasta el 4%. Nada, pues es un algoritmo como que representa todo lo que podemos hacer previo y posterior a tener a un paciente prematuro justo en la sala de partos, hacer un pinzamiento tardío del cordón, que todavía se recomendaba en los pacientes prematuros que no tengan ninguna dificultad al momento del nacimiento, evitar extracciones o muestras de sangre seguido o de mucha cantidad. eh, Usar esto que se llama protocolo transfusional restrictivo, que es en base, como les dije, al hematócrito y a los reticulocitos, hacer suplementación con hierro y también con eritropoyetina posterior a los 8 días y usar estos frasquitos de toma de muestras que son como micros para por los análisis en lugar de unos tubos normales y fraccionar nuestra sangre donante hasta de 4 a 8 bolsas para tener una sola exposición de antígenos. Y listo. Felicidades, Eli.
No, tú sabes que a mí me llamó la atención porque en donde yo hice la residencia de pediatría en la unidad de terapia intensiva neonatal, ya en el último año de la residencia, la hematólogo implementó el uso de eritropoyetina en pacientes prematuros que realmente tenían la, como que la factores de riesgo previos a que podían ser politransfundidos, ¿ok? Porque era un niño de bajo riesgo al nacer,